Gloria a Dios. Gracias, Dios Señor. bendiga, gloria a Dios, ricamente. En tu nombre, Gloria a Jesús. Dios. Poderoso Dios. No, santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Santo, Gloria a santo, Dios, santo. aleluya. Dios le bendiga ricamente. Gloria Amén. a Dios. Santo Dios, aleluya. Gracias, Señor. Qué hermoso es el Señor. Amén. Amén. Que para siempre su misericordia, alabado sea Dios, Gloria a Dios. y verdad. Santo Dios, aleluya, Bendito Jesús. gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en Juan, Evangelio de Juan, gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14, gloria a Dios. Verso 15, un pasaje y un versículo muy conocido. Ahora dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Ahora dice Cristo, porque es palabra de Dios, Gloria a Dios. si me amáis, o sea que si nosotros amamos a Cristo de todo nuestro corazón, hay que hacer algo. Tenemos que guardar su mandamiento. O sea, tenemos que ser, alabado sea Dios, obedientes a su palabra y a sus enseñanzas. Amén. A las enseñanzas que Cristo nos dejó y también a los apóstoles, alabado sea Dios, que estuvieron presencialmente durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero tenemos que ser obedientes a su palabra y a sus enseñanzas. Amén. Dice también en Mateo 7, gloria a Dios, en Mateo 7, en el Sermón del Monte, gloria a Dios, verso 24, gloria a Dios, 24 dice, en el pasaje de los dos cimientos, nos habla, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Gloria. Ahora, Cristo también estaba hablando aquí en el Sermón del Monte, dice que cualquier pues, tanto hombre como mujer, cualquier persona que oye estas palabras, que oye las palabras de Cristo y las pone por obra, Gloria a Dios. dice, le compararé a un hombre prudente. Claro. Nos compara, dice que va a hacer esa comparación a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, un hombre prudente, dice el libro de Proverbios, ¿no? Alabado sea Dios, que el avisado ve el mal y se aparta, mas los simples reciben el daño. Amén. O sea que un hombre prudente es cuando aquel que es avisado que hay un peligro en la calle o en cierto lugar, para que no pase sobre ese lugar, Amén. porque va a recibir un daño. Y si lo hace y pasa por otro lado, es porque fue un hombre prudente que puso por obra lo que le dijeron. Ahora, Cristo siempre nos pone y nos dice en su palabra que tenemos que guardar sus mandamientos. Y si yo no lo hago, no estoy siendo prudente, No. ni tampoco estoy haciendo obediente a la palabra de Cristo. Amén. Ahora, en el verso 26 del capítulo 7 de Mateo dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, que escucha la palabra de Dios, pero no la pone por obra, dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, que no tomó los recaudos necesarios para edificar una casa, o para ser santo, o para ser sabio, para la salvación. Amén. Entonces nos habla de obediencia, siendo un hombre prudente y haciendo todo lo que Cristo nos manda para hacer. Y un hombre desobediente e insensato, aquella persona que no pone por obra la palabra del Señor y siempre vive en desconformidad con la palabra del Señor para hacer. Hermanos, hoy vamos a hablar de la desobediencia. Gloria a Dios. Porque lamentablemente tenemos que hablar porque está en la palabra de Dios. Y digo lamentablemente, hermano, porque hay muchos desobedientes alrededor nuestro, que tienen que escuchar la palabra de exhortación para volverse de sus malos caminos y empiecen a buscar a Dios como realmente lo tienen que buscar.
poniendo por obra y guardando los mandamientos del Señor y poniéndolos por obra. Gloria a Dios. Cuando hablamos de desobediencia, hermanos, siempre nos viene a la memoria, alabanza a Dios, el capítulo 28 de Deuteronomio, que habla bendiciones sobre la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Y nosotros tenemos que ubicarnos, hermanos, y ver si la balanza nos indica que estamos en obediencia o nos está indicando que estamos en desobediencia. ¿Y cómo saber si estoy en obediencia o en desobediencia? A través de la palabra del Señor. Amén. Porque Dios dice, ¿no? Cuando Dios dice no, es porque Dios dice no. Y no te harás imagen ni alguna que está en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás a ella. Y si el hombre hace todo lo que Dios dice no, lo hace sí, está en desobediencia. Claro. Y esa desobediencia trae su justa retribución Amén. para su vida y también para su familia. A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice Levítico, hermano. Levítico, capítulo 26. Levítico 26. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Dice así, en el verso 3, dice 26.3 de Levítico, dice así: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguro en vuestra tierra. Yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Eso va a pasar, hermano, cuando nosotros andamos en obediencia a Dios, guardando sus mandamientos, como decía Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si nosotros amamos a Cristo, si decimos amar a Dios por sobre todas las cosas, tenemos que guardar sus mandamientos. Y es a través de su palabra que nosotros conocemos los mandamientos de Dios, tanto para Él, para adorar a Dios, y también para nuestros semejantes, para nuestros hermanos, o sea, nuestro prójimo, que está a nuestro alrededor o a nuestro alrededor nuestro. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando andamos en desobediencia? Miren lo que dice en el verso 14. Rapidito lo vamos a leer. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, o sea, miedo, pánico, extenuación. Pero fíjese, dice, pero si no oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, alabado sea Dios, yo también haré esto con vosotros. O sea que Dios va a hacer exactamente lo mismo con aquella persona que es desobediente a su palabra, a sus mandamientos. Ahora dice, y haré esto, enviaré sobre vosotros terror. ¿Cuántas personas hay, hermano, que tienen miedo? Miedo a la noche, miedo a dejar de trabajar, miedo de que lo despidan, que viven con miedo, continuamente miedo, miedo a esto, miedo a lo otro, que tienen pánico. ¿No será que no estarás obedeciendo a Dios? ¿No será que estarás desobedeciendo la palabra del Señor y no guardando los mandamientos que Dios te está pidiendo que lo pongas por obra? Amén. Yo sé, hermano, que estamos leyendo el Antiguo Testamento. Yo sé, hermano, que estamos bajo la gracia.
Porque ahora en Cristo Jesús todo cambió porque estamos bajo la gracia, bajo los mandamientos del Señor y bajo sus estatutos y sus mandamientos, de lo que Cristo hizo. Pero y esto, hermano, no queda invalidado. Porque si yo soy desobediente, hermano, a lo que Cristo me pide para hacer, Cristo también va a mandar, hermano, las plagas que vinieron sobre este mundo y sobre Egipto, me las va a enviar si yo le agrego, si yo le quito, o si yo, hermano, alabados a Dios, le empiezo a disminuir a la palabra del Señor. Amén. Porque eso está, hermano, en Apocalipsis capítulo 22, en el verso 18 y 19 lo está hablando, hermano. Santo Entonces, Dios. cada cosa en su lugar. Si yo guardo los mandamientos de Dios, yo voy a ser de bendición en todos los lugares que yo esté. Pero si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, significa, hermano, que voy a ser de maldición y no de bendición en el lugar que yo voy a estar. ¿Por qué? Porque no estoy guardando los mandamientos de Dios. Gloria a Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora dice en el verso 16, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que están atormentadas en su alma? Que viven atormentados, con terrores, con extenuación y con calentura. Esto puede ser fiebre, hermano, si no, enojarse con una persona extremadamente muy enojada. Y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro, dice, contra vosotros. Ahora dice que va a poner el rostro contra su pueblo. Que él, al poner, dice acá, dice, pondré mi rostro contra vosotros, significa que nos va a resistir. Porque no estamos guardando sus mandamientos. Y seréis heridos delante de vuestros enemigos, dice, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. ¿Y cuántas personas hay que están huyendo, hermano? Que van de iglesia en iglesia sin que nadie los persiga. Que viven todo el día perseguidos. Que se sienten perseguidos. Amén. O se van para otros lugares, hermano, para otras ciudades. Y si aún, dice, con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. ¿Por qué? Porque no andan guardando los mandamientos de Dios. Verso 21 dice, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Ahora si la persona, hermano, que está siendo desobediente, no quisiere oír las palabras del Señor y anda en oposición en contra de Dios, dice que Él va a añadir sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Van a vivir enfermos. ¿Por qué? Por desobediencia. Porque Dios no puede proteger a un pueblo que es pecador. A un pueblo que practique la maldad y que practique el pecado. Amén. Dios quiere una nación santa. Dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y necesita que esa gente, que esos sacerdotes, alabados a Dios, y gente santa, se santifiquen, se purifiquen y meditemos en su palabra. Y que le seamos obedientes y que guardemos sus mandamientos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mira, hermano, lo que dice, alabado sea Dios, en Deuteronomio capítulo 11. En Deuteronomio 11, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir del verso 26, 11, 26 en adelante. Y dice así. He aquí,
yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo prescribo hoy. Santo Dios. Ahora, le estaba hablando al pueblo, diciendo, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Cada día, hermano, que nosotros nos levantamos, tenemos dos caminos para elegir, la bendición o la maldición. Amén. El estar bien con Dios, guardando sus mandamientos, o el no hacer nada y estar enemistado con Dios. Sí, Señor. Ahora dice que nos ponía la bendición y la maldición. Nosotros, hermanos, cuando nos levantamos tenemos que escoger qué camino tomar. Todos los días de nuestras vidas tenemos que elegir qué camino tomar, si el de la bendición, obediencia a Cristo, o de la maldición, no haciendo nada para Él. Amén. La bendición dice, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Santo Dios. Ahora dice, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces está delante de nosotros, hermanos, siempre están los dos caminos, el correcto y el incorrecto. Sí, amén. ¿Qué camino estás escogiendo para tu vida espiritual y tu salvación y la vida eterna? ¿Qué camino estás tomando? ¿El correcto o el incorrecto? Porque todos los días te da la oportunidad, todos los días de su inmensa misericordia, todos los días te da el abrir los ojos y el estar vivo, ya es un motivo de dar gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero siempre nos pone los dos caminos delante de Él, hermano, para que nosotros cojamos o el bien, guardando los mandamientos de Dios, o la desobediencia, hermano, haciendo nada para Dios y viviendo para el mundo, y viviendo para mí mismo y para el mundo. Amén. Y no teniendo en cuenta a Dios para nada, en mi vida ni en mi familia. Eso se llama desobediencia. Y trae su justa retribución, porque lo dice la palabra del Señor. Santo. Mire, hermano, en Deuteronomio 28, vamos al capítulo 28, del verso 15 en adelante, gloria a Dios. Ahora dice, pero acontecerá, Deuteronomio 28, 15, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y que te alcanzarán. Te alcanzará. Por más que tú corras ligero, las maldiciones te van a alcanzar. ¿Por qué te van a alcanzar las maldiciones? Porque no estás poniendo por obra lo que Dios te ha puesto, hermano, para que lo cumpla. Amén. Porque Dios te está enseñando, hermano, a través de su palabra lo que es correcto hacer y lo que no es correcto hacer. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora dice, vamos a ir del verso 21. Mire, 28, 21 dice, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Estos, hermanos, son enfermedades que le traen a uno, que le llegan a uno y que lo alcanzan. Todo por haber desobedecido al mandamiento de Dios y no poniendo por obra lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Santo Dios. Porque las maldiciones, hermano, nos van a alcanzar, sea como sea, tarde o temprano, nos van a alcanzar todo lo malo que hemos hecho delante de los ojos de Dios. Porque Dios no va a tomar por inocente al que es culpable. Porque cada uno, hermano, dice en Gálatas capítulo 6, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces muchas personas están segando
por haber desobedecido a Dios, están cosechando lo que ellos mismos han plantado, la desobediencia ante Dios, y hoy en día, hermanos, están cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Amén. Si no, medite en el capítulo 1 de Romanos, cuando habla, pues no habiendo tenido en cuenta a Dios, no le glorificaron como a Dios. Santo Dios. Amén. Porque no le tuvieron en cuenta a Dios, hermano, en sus vidas, ni en todo su trabajo, ni en todo lo que ellos hicieron. Por eso están así hoy en día. Porque Dios le ha dado la justa retribución a su extravío y principalmente, hermano, a la desobediencia que tiene a Él. Porque están desprotegidos, alabados a Dios, porque Dios nos brinda protección, hermano, a todo aquel que es obediente. Santo Y Dios desprotege a toda aquella persona, hermano, que está viviendo una vida light o una vida en desobediencia. Que escucha la palabra de Dios, pero que no la pone por obra. Que se olvida de lo que se fue predicado. Amén. A su nombre sea la gloria. Porque quieren, hermano, algo livianito. Porque quieren solamente la bendición y no quieren, hermano, lo otro. Porque quieren que Dios lo bendiga, hermano, y lo prospere y lo saque, hermano, de toda la miseria que puedan llegar a tener. Pero no quieren pagar un precio. La obediencia a Cristo y renunciar a todo lo que realmente me llama la atención de aquí, de este mundo. El Señor lo reprenda en nombre de Amén. Jesús. Ahora dice, Jehová dice en el verso 25, te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos irás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Verso 27. Mire, Jehová te irá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. La única cura está, hermano, en el ser obediente a Dios. Santo. De volvernos de nuestros malos caminos cuando Dios nos hiera o cuando Dios te está hiriendo sobre una plaga maligna o sobre un tumor, dice úlceras, tumores, con sarna o con comezón, hermano, de que no pueda ser curado. La gente no puede ser curada, ¿por qué? Porque nunca se dan por aludido, hermano, que están pecando contra Dios. Porque piensan que están bien, piensan que es una prueba. Santo Dios. Pero la verdad de todo, hermano, es que si nosotros no guardamos sus mandamientos ni meditamos en ellos, hermano, ¿cómo podemos, hermano, ser obedientes a Dios y recibir una consecuencia? Ahora mire el verso 28. Jehová te dirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Ahora dice, te dirá con locura. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que están locos escuchando, caminando por las calles y hablan solos? Que tienen locura, que hablan cualquier disparate y cualquier sandece. Todo por no reconocer a Dios, hermano, en sus vidas y no guardando su mandamiento. Ahora dice, con ceguera y con turbación de espíritu. Verso 30. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. ¿Cuántas personas hay, hermano, que están en desobediencia y terminan acabando solos? Arruinando su familia, hermano, las familias por un lado, la mujer con los hijos por un lado y él por otro. En total desobediencia. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria. Todo por desobedecer a Dios, hermano. Todo por andar haciendo cosas que no tenías que hacer. Gloria a Dios. Santo Dios. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Mire lo que dice, hermano, en 1 de Samuel. Primera de Samuel. Gloria a Dios, capítulo 12. Gloria a Dios. Santo Dios. Vamos a ir del verso 1 en adelante
del capítulo 12. Ahora, discurso de Samuel al pueblo. Gloria a Dios. Ahora dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y yo os he puesto rey. Ahora decía Samuel que había escuchado la voz del pueblo, alabado sea Dios, en cuanto a todo lo que le habían pedido, y le había puesto un rey. Había ungido a Dios, había ungido a Saúl por rey. Todo por mandato de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo pidió un rey, pidió una persona para que los liberara, una persona para que luchara sus batallas, y una persona que los guiara y que los cuidara. Verso 2. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante del ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces empezó a hacer un descargo delante de Dios y delante del rey a todo el pueblo, si él había tomado algún soborno de ellos, ¿sí? ¿No? Delante de Dios y delante del ungido, dice, si he tomado algún buey, si he tomado algún asno, si he calumniado a alguien, si he hecho algo malo delante de los ojos del pueblo, dice, como parafraseando todo, yo los restituiré. Santo Dios. Entonces el pueblo dijo, entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Entonces el pueblo le dijo que nunca habían tomado, nunca él había pedido nada, y nunca había calumniado a nadie, sino que había juzgado con justo juicio al pueblo de Dios. Santo Dios. Ahora les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová, acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en la tierra en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y lo hicieron habitar en este lugar. Ahora, Santo. estaba haciendo un reconto de la historia, hermano, desde que cuando Jacob entró a Egipto y de todo lo que hicieron ahí, y que cuando fueron exprimidos y cuando fueron, alabados a Dios, ¿no?, oprimidos por los egipcios, el pueblo clamó a Dios Santo. en una sola voz. Era todo un pueblo clamando a Dios para que los liberara. Y el pueblo le levantó a Moisés. Y Moisés sacó, Moisés y Aarón sacaron al pueblo de Dios de Egipto y lo introdujeron a la tierra prometida, Santo Dios. Amén. donde las cuales ellos estaban viviendo. Verso 9. Y olvidaron a Jehová, Jehová su Dios. ¿Y qué hicieron al pueblo? Se olvidó de Dios. Se olvidó de los hechos maravillosos que Cristo hace, que Dios hace. Se olvidó, hermano, de los mandamientos de Dios, de guardarlos y de ponerlos por obra. Se olvidaron, hermano, alabarse a Dios, de las advertencias que Dios le había dejado a través de Moisés, hermano, y de todos los sacerdotes allí, de que no tenían que intimar y no que tenían que ir al mundo, hermano, para tomar mujeres e hijos, alabarse a Dios, y hombres, hermanos, para sus hijos y sus hijas. Y lo mismo pasa con los hijos que le dan para que vayan al mundo a tomar mujeres o a su marido. Que no se puede hacer. Y se olvidaron de todas esas leyes. Se olvidaron de los mandamientos de Dios. Se olvidaron de hasta de alabar y de adorar a Dios. Ahora dice, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sísara. O sea que los vendió. Los entregó en manos del enemigo, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos,
y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Santo Dios. Ahora, cuando se dieron cuenta, hermano, que un pueblo extranjero venía y oprimía, hermano, al pueblo de Dios, ahí se acordaban de clamar a Dios. Y empezaron a reconocer. ¿Y qué le cuesta hoy al pueblo, a la persona que está apartada, reconocer delante de Dios que ha pecado? Que no ha guardado los mandamientos de Dios. Ahora dice, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Santo Dios. Hoy, hermano, el apartado está enojado con fulano, con mengano y con sultano, pero no se están dando cuenta, hermano, que se enojaron con hombre. Es cierto. Qué mal recibieron de Dios, hermano, para haberse apartado y no guardar los mandamientos que el Señor nos prescribió a través de su palabra. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces dice, Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y cuando Dios le levantaba a un libertador, le levantaba a un juez, y libraba al pueblo de la opresión y de la esclavitud, la cual, a través de sus pecados, porque habían dejado a Dios, y este libertador los libertaba, y los sacaba en victoria, y dice que obedecían a Dios a través de todos estos varones, hermanos, que vivían, y una vez muerto el juez, volvían a hacer lo malo. Ahora, verso 12, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora quieren que una persona los gobierne, que una persona sea Dios y no el mismo Dios, hermano. Por eso, hermano, hay tanta idolatría dentro del pueblo, porque ponen su esperanza en el hombre y cuando el hombre falla, todo el mundo se decepciona. Gloria a Dios. Ahora pues, he aquí que el rey, a que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, ¿haréis bien? Entonces, si nosotros seguimos a Dios, vamos a hacer bien, porque vamos a ser prosperados, porque estamos guardando sus mandamientos y meditamos en su palabra, Gloria a Dios. tanto nosotros como el que está delante. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Claro. Ahora, hermano, yo no sé, yo no entiendo cómo los apartados, hermano, cómo los apartados pueden tener luchas, pruebas y dificultades, no guardando los mandamientos de Dios. Estando mal delante de Dios, hermano, y no guardando sus mandamientos. Porque se acuerdan de Dios cuando son oprimidos, se acuerdan de Dios, hermano, cuando tienen alguna enfermedad, pero le piden la sanidad. Y en vez de pedirle sanidad, ¿por qué no dicen, Señor, hemos pecado delante de ti? Sí. Me he apartado de tus mandamientos y de tus estatutos. He hecho lo malo. Si nosotros fuéramos en obediencia a Dios, reconociendo nuestros pecados, Él, que Él es grande en misericordia, nos perdonaría, nos restituiría, y si está dentro de la voluntad de Dios, nos sanaría. Es cierto, amén. Nos sanaría nuestro cuerpo, pero primero sana el alma. Amén. Les restaura, hermano, a su pueblo. Santo Dios. Gloria a Dios. Por eso dice, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Va a estar la mano de Dios, hermano, contra su pueblo. Él no les quiere hacer mal. Lógico, amén.
Pero si una persona es testaruda, si una persona es porfiada y sigue en la rebeldía de su corazón, haciendo lo que él quiere o lo que ella quiere y no lo que dice Dios, Dios siempre va a estar para mal y en contra de su pueblo. Amén. Porque no está guardando sus mandamientos. Alabado sea Dios. Es cierto. Entonces el pueblo, hermano, prefiere más la desobediencia y el luchar por su propia fuerza antes que el Creador, hermano, que le da la oportunidad de ser salvo e irse, y si les toca partir, hermano, unirse, hermano, con el Señor allá en los aires, en la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Pero todo por la desobediencia, hermano. ¿Cuántas personas hoy están muriendo en desobediencia? Que se creen ser salvos, que se creen estar cerca de Dios, hermano, con su boca, pero después con su hecho lo niegan. Y después cuando se le abre el mundo espiritual, Ay, que en vez de venir ángeles a buscarte, vienen demonios a buscarte y a llevarte para el infierno. Por no haber obedecido a la voz de Dios y por haber sido rebelde al mandamiento de Dios, hermano, y puesto por obra. Que el Señor nos ayude, hermano. amén. El Señor nos ayude, hermano. Porque esto es serio. Ciertamente. Yo no elegí este camino. Cristo me eligió para que nosotros anduviéramos por Él. Pero que seamos obedientes. No como nuestros padres que desobedecieron. Santo Dios. Que en vez de adorar a Dios, al Dios vivo, hermano, adoraban estatua y todo lo demás. Y gloria a Dios, hermano. Que el Señor haya hecho la obra y se hayan recapacitado y estén en la presencia del Señor. Amén. Pero ¿y si no? A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el capítulo 28 de Primera de Samuel, gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Mire, hermano, acá Saúl está con la divina de Andor. Gloria a Dios. Ya Dios ahí, hermano, ya no le respondía a Dios ni por Urim ni por Tumim. No le obedecía, hermano, ni tampoco le hablaba, hermano, ni por sacerdote, no le hablaba ni por nada, porque Saúl había desobedecido a Dios y había sido desechado por Dios. Ya se había apartado Dios. Ya se había apartado Dios de su corazón al no ser obediente a Dios. Y esto es lo que pasa, hermano, cuando muchas personas desobedecen, van y consultan a divinos, van y consultan curanderos, cosas de los cuales Dios está prohibido para su pueblo que los consulten, porque van a consultar a los muertos, a los vivos, por los vivos. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Mire lo que dice en el verso 18. Gloria a Dios. Vamos. Verso 16. 16, 28, 16. Ahora dice, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque, alabado sea Dios, Saúl, hermano, al ir a la profetisa, al ir a esa sacerdotisa, ¿no? A esa hechicera, a la hechicera de Endor, a la pitonisa de Endor, le pidió, hermano, para que hiciera venir del mundo de los muertos a Samuel. Lo dice en este capítulo. A su nombre sea la gloria. Ahora dice en el verso 16, y entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Y hoy cuántos hermanos que se han apartado de Dios, que han dejado de congregar, han dejado de orar, han dejado de meditar en su palabra, no se interesan por Cristo, ni por Dios, ni por nada, se han apartado de Dios. Dice acá, dice, ya Dios no los tiene como amigos, sino que los tienen por enemigos. ¿Y cuántas personas hay, hermano, que ellos piensan que lo tienen como amigo y nunca han declarado, hermano, ni han confesado sus pecados delante de Dios y lo siguen teniendo como amigos? Todo por la desobediencia.
Ah, Todo porque ellos dicen estar cerca de Dios, pero después con su hecho lo niegan que están cerca de Dios. gloria a Dios. Y ahora ya no es más amigo, sino que es enemigo de esa persona. Yo no lo quiero tener como enemigo. Y no. Porque si Dios se transforma en enemigo mío, hermano, me va a terminar matando. Sí, Me va a terminar acabando. Por Ah, todo vale. por desobediencia. claro. Más vale tenerlo de amigo, ser obediente. Amén. Por eso Cristo dice Ujú. en su palabra, ¿no? Que dijo, alabado sea Dios, ¿no? Santo Dios. Aquel que oye mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente Prudente. que edificó su casa sobre la roca. Santo Dios. Entonces, hermano, y aquella persona que no es obediente, que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra, dice que es un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, es algo inestable, en algo inestable. Verso 17 dice, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha entregado y lo ha dado a tu compañero David. Santo. Ahora, todo por la desobediencia. Dios quitó el reino de Saúl y se lo dio a David, porque David era conforme al corazón de Dios. A su nombre sea la gloria. Santo Dios. Verso 18 dice, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Claro. Y Saúl estaba amedrentado, estaba atormentada su alma, alabado a Dios, y hablaba solo, dice que deliraba solo, profetizaba solo, deliraba. ¿Por qué? Porque un demonio, hermano, lo atormentaba de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se había ido de esa persona. Y hoy, ¿cuántos endemoniados hay, hermano? Fuera de la iglesia y aún dentro de la iglesia, hermano. El Señor se ha apartado de ellos. Porque el Señor se ha apartado de esas personas. Por desobediente a Dios y a lo que dice su palabra. Por llevar una vida doble, hermano. Unos religiosos cuando tenemos la Biblia y estamos en la iglesia. Y después somos unos bandidos sin vergüenza, hermano, cuando estamos fuera. Y pensamos que a Dios lo vamos a engañar. Cierto. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder entender todo esto. A Dios no se le sirve así nomás. A Dios hay que amarlo. Y hay que guardar sus mandamientos. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. En Primera de Reyes, capítulo 13. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Cuando un profeta de Judá, hermano, amonesta a Jeroboam, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir del verso 20, 21 y 22. Ahora dice así, 13, 20 al 22 dice así. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo así, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho, que no comieses pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y esto es lo que le pasa, hermanos, también hasta a los profetas que son desobedientes a Dios, hermano, y no guardan sus mandamientos. Porque Dios, hermano, cuando le da una profecía a cualquier persona, así como se lo dijo a este vidente, a este profeta, y le dijo que un varón de Dios vino de Judá, alabado sea Dios, allí hasta Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, un altar para adorar al becerro que había hecho, alabado sea Dios, clamó contra ese altar y contra Jeroboam, por haber dejado a Dios y por haber hecho pecar al pueblo, hermano. Pero Dios le dijo
a este varón, que no volviese por el mismo camino, que tomara otro camino para volver a su tierra, pero que tampoco tenía que comer pan, ni tampoco tenía que beber agua de ahí, de la tierra de Israel, hermano, de Samaria. Que tenía que ir, dar el recado de parte de Dios al rey y que tenía que volver, pero guardando los mandamientos de Dios. Pero ¿qué hizo el profeta viejo? Había un profeta viejo que ya estaba en desuso, o que ya estaba viejo, y dice que lo alcanzó y le dijo, venid y comer agua, venid comer, entrar a mi casa y comer y tomar agua, alabaos a Dios. Y el varón le dijo, no, porque yo no tengo que comer pan ni beber agua en este lugar. Pero Dios tiene misericordia. Entonces este profeta viejo, hermano, lo engañó. Claro. Y allí cuando después comió, Dios usó al profeta viejo, el que le había hecho caer, le dijo que así había sido dicho Jehová, que no iba a entrar su cuerpo al sepulcro de sus padres. Y así, hermano, sucedió. ¿Sabe que un león lo mató porque lo topó? Y su cuerpo quedó ahí tirado. Y el asno al costado del profeta y todavía el león al costado del profeta y del asno, sin comerlo a ninguno de los dos. Y cuando lo supieron, hermano, que el varón de Dios, hermano, había sido muerto, este profeta viejo, hermano, vino y lo enterró allí en Samaria. Pero ¿por qué murió el profeta? Porque desobedeció el mandato de Dios, porque le dijo Dios que no tenía que comer pan, Claro. ni tampoco beber agua en ese lugar, que tenía que ir y volver, pero no por el mismo camino, sino por otro camino. Santo. ¿Vio lo que lleva, hermano, a la desobediencia? Lleva a la separación de Dios, hermano, de la separación con Dios, y una eternidad, hermano, de sufrimiento, al fuego eterno. A su nombre sea la Que gloria. Dios nos ayude, ¿no? Que el Señor nos ayude, y mientras nosotros estemos en obediencia, Dios ayuda a su pueblo, Amén. porque es de bendición. Alabado sea Dios. Pero si nosotros no somos obedientes a Dios, ¿cómo vamos a tener la bendición de Dios siendo desobedientes? Es cierto. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo era chico y yo me mandaba a mis macanas, o mi madre me pegaba o mi padre me pegaba. Eran muy pocas veces lo que me castigaba mi padre, pero no porque me portara bien, sino porque yo me mandaba una macana. Sí. Yo los desobedecía, yo hacía cosas que no tenía que hacer. Sí, es cierto. Entonces, si mi padre y mi madre, siendo malos, me amonestaban para que nosotros siguiéramos lo correcto, continúa Dios, hermano, el Padre de las luces, el Padre de nuestras almas. Que Él nos corrige, no. Nos exhorta, nos capacita, Amén. nos reprende cuando nos tenga que reprender, pero es necesario, hermano, ser obediente a Dios. Amén. Muchos dicen que están en pruebas, luchas, dificultades, y la están luchando, pero ¿cómo la están luchando? ¿La están luchando solo? Porque Dios no puede estar con una persona desobediente. Yo tengo que ser consciente, hermano, de lo que nosotros estamos hablando y diciendo. Tenemos que ser conscientes de cómo está nuestra vida espiritual. A su nombre sea la gloria. Santo. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que hablan peste o que hablan mal del hermano, de la hermana o de fulano, de mengano y todavía después quieren acercarse a Dios, hermano, lisonjeándole a Dios, sabiendo que están en falta y ni siquiera se arrepienten de su pecado que han cometido? Santo. Personas que menosprecian la palabra de Dios porque no fue fulano, mengano, sultano. Fue un simple hermano, un simple oveja del Señor que los amonestó. Y ni siquiera le dan oído. El menosprecio a la palabra, el menosprecio a los hermanos, el menosprecio a cualquier hermano, cualquier cosa, es un pecado delante de Dios y estamos en desobediencia si yo no me arrepiento. Es cierto. Amén. ¿Cuántos hay, hermanos, que están enojados con todo el mundo y hasta con Dios y ni siquiera le piden perdón? Ni vuelven como el hijo pródigo. Todo por la desobediencia. Y como el enemigo, hermano, es tan astuto que siempre está ahí para bendecirlo y para hacerlos bien, pero después cuando te pida lo que él te ha dado, hermano, ahí va a ser la brava. Es cierto.
Por eso tenemos que tomar conciencia de lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo delante de Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Vamos al libro de Jeremías. Profeta llorón. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 12. Gloria a Dios. Santo Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir del verso 14 en adelante. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. Ahora está hablando de la heredad. Está hablando, hermano, de las personas que estaban viviendo junto al pueblo de Dios y que tocaban la heredad de su pueblo. Ahora dice, he aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que lo haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Todas aquellas personas que han sido de tropiezo y lo han sacado, y haciendo hasta blasfemar el nombre de Dios, y adoraban y están adorando al mismo diablo, que el Señor los reprenda en nombre de Jesús, pero si esas personas se convirtieren a Cristo, el Señor los saca, los saca, los renueva, el Señor que los limpia, Amén. los purifica, los toma por hijo, y serán prosperados, dice, en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. O sea que no va a quedar ni siquiera ninguna posteridad, hermano. No va a morir toda la persona, toda la familia, y no va a quedar nadie para que lleve su nombre. Que el Señor nos ayude Amén. a poder hacer lo correcto delante de Dios. Amén. Seguimos caminando a través de su palabra. En Efesios capítulo 5. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Ahora dice en Efesios capítulo 5, nos habla de la desobediencia. En el verso 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, la ira de Dios, el enojo de Dios viene contra las personas que son desobedientes a su pueblo, que son desobedientes a la palabra y a su palabra y a los mandamientos que dejaron a la voz de Dios los apóstoles y también, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Pablo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Ahí en el verso 1. Gloria a Dios. Cristo nunca dijo y no hizo nada. Cristo dijo e hizo. Cristo no vino con engaño. ¿Y cuántas personas hay, hermano, que te hablan una cosa y te salen, que te engañan y te salen con otra? Como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, hermano, que yo tengo que andar en amor. Como también Cristo me amó a mí y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda, en sacrificio a Dios, que en olor fragante. Entonces, hermano, si Cristo se entregó por mí para dar su vida en la cruz del Calvario, yo también tengo que dar la vida por mis hermanos. No solamente nosotros, sino también todo aquel que dice ser hijo de Dios o hijo de Dios o hija de Dios. Tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Amén. Ni palabras deshonestas, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo ni de Dios. Claro. O sea que Cristo dice que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios.
O sea que Cristo, hermano, no puede llevar a ninguno que fuera fornicario, que esté fornicando. ¿Cuántos hoy hay, hermanos, que están dentro de la iglesia, tanto solteros como casados, hermanos, que fornican y andan para arriba y para abajo, hermano, en la noche? O en cualquier lugar, hermano. Que se van a cualquier lugar o a cualquier ciudad, hermano, y ahí andan con otras mujeres o con otros varones. ¿Se piensan que no lo van a ver? Aunque no lo vea ninguna persona, pero Dios lo está viendo, lo que están haciendo. Y nadie puede entrar al reino de los cielos, hermano, si está haciendo desobediencia. Por eso dice, nadie os engañe con palabras vanas. Ahora, ¿qué son palabras vanas? Palabras, hermanos, que no tienen edificación y que no nos llenan el espíritu. Que quedan ahí Que son, en el aire. que son palabras vacías. Claro. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿No seáis pues partícipe con ellos? Entonces, hermano, yo no puedo participar de ninguna obra de las tinieblas, sino yo también tengo que reprenderla, no participar. Amén. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz. En el Señor, andad como hijo de luz. Entonces yo tengo que andar como hijo de luz. Santo. Y si yo tengo que amonestar a una persona, yo la amonesto de parte de Dios, hermano. Y después si se quiere enojar, que se enoje. Claro. Pero yo he cumplido mi parte, siendo el atalaya que realmente tenemos que hacer. ¿Y cuántas personas hay, hermano, no son atalayas, ni están atalayando al pueblo, hermano, ni a los que están alrededor de ellos? Que el Señor nos ayude, hermano. Y que sea el Señor Dios Todopoderoso, hermano, tocando los corazones y sacando al pueblo desobediente y volverlo a la prudencia, hermano, para ser obediente a Dios y a su palabra. Porque es lo que Dios quiere, hermano. Alabado sea Dios. Ahora, en 1 Timoteo, gloria a Dios, 1 Timoteo, capítulo 1, verso 9, 1:9 de Timoteo. Vamos del 8 en adelante. Ahora dice así. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. 1:8. Gloria a Dios. Entonces dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabemos, hermano, que la Biblia es buena. Sabemos que aquí, hermano, están los mandamientos del Señor y es buena para aplicarla a nuestra vida. Pero si yo la uso legítimamente, si yo la uso para mí, Claro. porque Dios me va a hablar a mí, como me está hablando a mí, a mi esposa y a todos nuestros hermanos después que nos van a escuchar o a la gente que nos va a escuchar a través de las redes sociales. Ahora verso 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. O sea que la palabra de Dios no fue para la persona que no hace nada. Dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. O sea que la palabra de Dios nos fue dada para toda aquella persona que está pecando deliberadamente y no está guardando los mandamientos de Dios. Santo. Por eso mucha gente, hermano, no viene a este lugar, porque no quiere verse, hermano, en un espejo, no quiere verse lo que está haciendo mal, no quiere ser reprendida por la palabra del Señor. Lo único que quieren es hacer cosas halagüeñas nada más, que le digan que estás bien, que Dios te va a prosperar. Y nosotros, hermano, estamos predicando la palabra de Dios, pero si nosotros la usamos legítimamente, es para esto, porque yo conociendo pues, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿qué? Para los transgresores, para los pecadores, para los que están haciendo mal, para que dejen su camino de maldad y se vuelvan al santo mandamiento de Dios, hermano. Gloria a Dios. No para otra cosa, sino que vengan a la prudencia. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Y en el capítulo 2, y allí de Hebreos, gloria a Dios. Verso 1 en adelante dice, por tanto, es necesario que con más diligencia
Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Gloria a Dios. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Ahora, hermano, ¿cómo podemos escapar nosotros si yo me descuido, hermano, y descuido la salvación que Cristo me ofreció y me dio y me regaló la vida eterna y la salvación a través de su muerte? Santo Dios. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que se descuidaron? Descuidaron la salvación y hoy ya no son salvos. Por la desobediencia que hay y por la testarudez que hay en cada persona, hermano, y en el corazón de cada uno de ellos. El Señor les continúe bendiciendo, hermano. Santo Dios. Por eso tenemos que ser obedientes a Cristo, hermano. Y si hay alguna desobediencia, llamar, hermano, al 33.3 de Jeremías y decir, Santo. y tenemos que clamar a Él, hermano, y Amén. decir que hemos pecado delante de Él, que hemos hecho lo malo, Gloria a Dios. y que nos duele, hermano, el ser irreverente a Dios, o que nos duele, hermano, ser rebelde a Dios y a su palabra, Gloria a y Dios. que nos ayude a través de la sangre preciosa, que nos limpie de todo pecado, y que nos ayude, hermano, alabado sea Dios, a salir adelante y a volver de vuelta al camino de la salvación y de la vida eterna. Dios te bendiga ricamente y Dios te guarde. bendiga. Amén. En el nombre